Y empezamos. Bien, empezamos un poco con lo que nos quedó pendiente de la clase pasada, que era asíntotas y continuidad. ¿Sí? Este es un ejercicio de el punto 1, ¿sí? Que me pedía hallar asíntotas. Y de paso, ya que estamos, hablamos un poquito de continuidad para sumarle un extra al ejercicio. Siempre que yo quiero hallar asíntotas o pensar en la continuidad, lo primero que voy a hacer es agarrar la función y buscar el dominio. O sea, acá tengo una x dividiendo y una x dividiendo, ¿sí? Entonces, como está x sola, mi dominio va a ser los reales menos el 0. Acá yo estoy usando rápidamente que si bien acá también hay algo dividiendo que tiene la incógnita, es un exponencial que siempre es mayor o igual que 0 más 5. Así que esta cuenta de acá abajo seguro que nunca me da 5. Entonces, ¿sí? Primera cosa importante, si en un valor no está definida la función, No da 0, ¿será? O, ¿eh? dijiste no, no da 5 o no da 0, No ¿será? da 0 esto, Ah, ¿sí? Nunca da 0. Vi un 5 ahí, se me turelequeó la mente. Digo, en este valor, ¿sí? No existe la función, o sea, no existe f en 0. Si recordamos para continuidad, así como un apartadito acá, teníamos 3 condiciones para que una función sea continua en un valor. F es continua en x igual a A, si existe f en A, existe el límite cuando x tiende a A de f de x, y esas dos cosas coinciden. Al no estar definida en 0, yo podría decir que esta función no es continua en 0. O sea, no es continua en 0. Si hablara de continuidad. Ahora, si estoy hablando de asíntotas, ¿no? Yo tengo el dominio, son los reales menos el 0, los valores puntuales que yo saco del dominio, o si mi dominio fueran intervalos con extremos numéricos abiertos, ¿sí? Eso me dice que acá tengo un candidato a asíntota vertical. O sea que si la función esta tiene una asíntota vertical, va a tener que ser en el 0. Recordamos que tenía que pasar para que una función tenga asíntota vertical, ¿sí? F de x tiene asíntota vertical en x igual a A, o sea, la asíntota vertical se presenta en un valor numérico si el límite cuando x tiende a A por derecha de f de x es igual a algún tipo de infinito, o el límite cuando x tiende a A por izquierda de f de x es algún tipo de infinito. O sea, si por alguno de los dos lados, cuando me aproximo al valor s, el límite me da infinito, la función tiene una asíntota. ¿Quiénes son este valor a? Alguno de los candidatos. Por eso yo le pongo candidato a asíntota vertical. ¿Sí? Entonces, en este caso, esto es una definición, la podemos recuadrar. En este caso, yo analizaría qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 de mi función 2 a la 1 sobre x menos 5 sobre 2 a la 1 sobre x más 5. ¿Sí? Y acá es donde empiezo yo a tener cuidados. A ver, si me cambia el comportamiento a izquierda o a derecha, ¿sí? Voy a separar los límites. Si no sucediera, no es necesario. A ver, acá llamo cambiar el comportamiento. Acá yo tengo un 1 sobre x. Y me voy a hacer acá otra anotación, ya que estoy. ¿Qué pasa con 1 sobre x? La función. Si yo me hago un gráfico, por derecha hace así y por izquierda hace así. O sea que el límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 sobre x es más infinito, y el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de 1 sobre x es menos infinito. O sea, dependiendo a por qué lado me acerco,
el signo del infinito es distinto. ¿Sí? ¿Y por qué me preocupa en este caso eso? Porque yo tengo 2 elevado a la 1 sobre x. Un 2, elevarlo a algo que tiende a más infinito, el comportamiento no es lo mismo que a menos infinito. Entonces, lo que voy a hacer, voy a separar límites laterales. Entonces, me voy a calcular por un lado el límite cuando x tiende a 0 por derecha de 2 a la 1 sobre x menos 5 sobre 2 a la 1 sobre x más 5. Como estoy tendiendo a 0 por derecha, y lo que dije antes de dar vuelta a la hoja, esto tiende a más infinito. Este lo mismo, tiende a más infinito el exponente. Me parece que no. Bien, decíamos entonces. Aproveché el bache y me tomé un mate. Si yo tengo un número mayor que 1 elevado a algo que tiende a más infinito, el resultado es más infinito, ¿no? Hoy estoy con el día de las escrituras al costado. 2 a la algo, el gráfico hace algo así. O sea que cuando me voy a más infinito, tiende a más infinito, y cuando me voy a menos infinito, se plancha al 0. Entonces, esto tiende a más infinito. Sumarle una constante no le cambia el comportamiento, tiende a más infinito. Este 2 a la 1 sobre x también tiende a más infinito. Con este 5 sumando, tiende a más infinito. O sea que tengo una indeterminación infinito sobre infinito. Tengo que salvar la indeterminación. Cuando teníamos infinito sobre infinito, usábamos la estrategia, una de las estrategias que usamos era, y bueno, me saco el que manda, el que se va a infinito como factor común. O sea, acá sacaría 1, 2 sobre 1 sobre a la 1 sobre x, de factor común arriba, me queda 1 menos 5 sobre 2 a la 1 sobre x, y 2 a la 1 sobre x abajo. 1 más 5, 2, 1 sobre x. Se me repite este y este porque lo decía así el ejercicio. No es que saco siempre el mismo factor común arriba y abajo. Arriba me saco el que manda arriba, abajo me saco el que manda abajo, y después los voy a comparar entre ellos. En este caso, por suerte, me quedó que esto se me elimina y esto se me elimina. Por lo tanto, ¿sí? Ahora, esto, tengo un número fijo sobre algo que tiende a infinito, tiende a 0, un número fijo sobre algo que tiende a infinito, tiende a 0, las constantes quedan tal cual con el límite, resultado final 1 sobre 1, 1. O sea que, por el lado derecho, no voy a tener una asíntota vertical. O sea, no hay asíntota vertical por este lado. ¿Sí? O sea, la función no tiene un comportamiento que se dispara a algún infinito para arriba o para abajo. ¿Sí? Eso, digamos, cuando yo tengo una asíntota vertical, el tipo de comportamiento es este. O se va a más infinito o se va a menos infinito, ¿sí? O las contrarias, ¿no? O sea, o podría irse a menos infinito de un lado y a más infinito del otro. ¿Sí? O sea, hay esta cuestión de que cada vez que estoy más cerca del punto, obtengo un valor cada vez más grande. ¿Sí? Un poco lo que pasaba con el límite que les mandé escrito la clase pasada formalmente. Entonces, me voy aproximando y voy superando cada vez todo valor para arriba o para abajo, depende de si vaya más o menos infinito. Pero bueno, pero cuidado, porque la definición de asíntota vertical me dice que uno o el otro. Podría pasar que uno me tienda a un número y el otro me tienda a un infinito, entonces sí tengo una asíntota vertical. Entonces voy a hacer el límite cuando x tiende a 0 por izquierda,
de mi función. 2 a la 1 sobre x menos 5 sobre 2 a la 1 sobre x más 5. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Esto de acá arriba, como me acerco al 0 por izquierda, tiende a, este verde no se ve, ¿no? Vamos con el naranjín, a menos infinito. Este de acá arriba tiende a menos infinito. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Tenía un colorcito? Ah, acá no está. Acá tengo un verde más fuerte. Entonces, ¿qué pasa ahora con 2 a la 1 sobre x? Tengo un 2 elevado a la menos infinito, algo que tiende a menos infinito, estoy en esta situación, esto tiende a 0. Y esto de arriba, que es igual, también tiende a 0. O sea que en este caso, al acercarme por izquierda, ¿sí? No tengo indeterminación. Lo de arriba tiende a menos 5, lo de abajo a 5, o sea que el límite es menos 1. ¿Sí? O sea que por este lado tampoco hay asíntota vertical. Para que hubiera asíntota vertical, alguno de los dos, ¿sí?, me debería haber dado infinito. Ninguno de los dos me dio infinito, ya está. Ahora, ¿qué es lo que sucede con respecto a la discontinuidad, ya que estamos, ¿sí?, en x igual a 0, ¿sí?, la función no es continua. Repito, no existe f en 0. ¿Sí? Y como no existe el límite cuando x tiende a 0 de la función, ¿por qué digo que no existe el límite? Porque los límites laterales me dieron números distintos. ¿Sí? La discontinuidad es no evitable. Pero como los dos límites laterales me dieron números, podemos decir que es una discontinuidad de salto finito. O sea, puedo medir el salto de la función por la izquierda del 0, se aproxima a menos 1 y tiene un salto de medida 2 hasta el 1. Puedo medir cuál es la distancia del salto. Ese es el tipo de análisis que hay que hacer cuando me piden clasificar discontinuidades. Digamos, la clasificación básica que interesa es si es evitable o no es evitable. O sea, si es evitable es que puedo repararla. Si no es evitable, no la voy a poder arreglar. ¿Sí? Tenemos de salto finito, cuando los dos me dan un número, salto infinito, si alguno me da un infinito, y las de tipo 2, que me preguntaba Facundo por mail, son enfermas, nada, no existe el límite por algún tipo de oscilación infinita o algo por el estilo. ¿Sí? Igual, principalmente para mí, esto es una cuestión ideológica mía, la clasificación más importante es entre evitable y no evitable. Poder diferenciar una y otra. Ahora, para mi función, como mi ejercicio me pedía analizar asíntotas, me estaría faltando asíntota horizontal. ¿Sí? Recordemos, f de x tiene asíntota horizontal si el límite cuando x tiende a infinito, a más infinito de f de x, es igual a un número a. Esto es asíntota horizontal a derecha. Y límite cuando x, o límite cuando x tiende a menos infinito de f de x igual a asíntota horizontal a izquierda. ¿Sí? La ecuación de la asíntota es y igual al resultado del límite. Cuidado, yo siempre separo más y menos infinito porque puedo tener una función que tenga una asíntota horizontal por derecha y una asíntota horizontal diferente por izquierda. Por ejemplo, el arcotangente. ¿Se acuerdan que el arcotangente tenía
El límite cuando íbamos a más infinito, lo vimos la clase pasada, era pi sobre 2, y en menos infinito es menos pi sobre 2. O sea, ahí tenemos una función, un ejemplo de función, que tiene un comportamiento distinto si me voy a más infinito o a menos infinito. ¿Sí? Veamos qué pasa con nuestro ejemplo. Yo quiero hacer el límite cuando x tiende a infinito. Yo arranco poniendo el infinito sin signo, a ver si en algún momento del cálculo afecta si me voy a más infinito o a menos infinito. Si no afecta, directamente lo calculo sin signo. Tengo 2 a la 1 sobre x menos 5, 2 a la 1 sobre x más 5. La x solamente está acá. Ahora tengo un 1 sobre algo que tiende a infinito. Esto no importa si x tiende a más infinito o a menos infinito, el resultado de esto es 0. O sea, si yo lo divido por un número cada vez más grande al 1 o por un número cada vez más chico, el resultado se aproxima cada vez más al 0. ¿Sí? Recuerden, cuando yo digo un número cada vez más chico, es un número en módulo cada vez más grande, pero con un signo negativo. Lo mismo acá abajo, tiende a 0. O sea que el resultado de mi límite, acá no hay ningún tipo de indeterminación ni nada, es 2 a la 0 menos 5 sobre 2 a la 0 más 5. O sea, me queda 1 menos 5 sobre 1 más 5, menos 4 sextos. O sea, menos 2 tercios. Listo, tengo asíntota horizontal de ecuación y igual a menos 2 tercios, ¿sí? A izquierda y a derecha. Tengo derecha. ¿Sí? Y ahí repasamos más o menos un poco 2 de las 3 asíntotas lineales. ¿Qué nos estaría faltando en algún ejemplo? ¿Sí? Analizar asíntota oblicua. ¿Sí? F de x tiene asíntota oblicua de ecuación I igual mx más b si el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x, este límite existe y me da un número, que justamente es m. Y el límite de x cuando x tiende a infinito de f de x menos mx me da b. O sea, voy por, digamos, por partes. Tengo en principio, este límite. Si este límite me dio un número, después tiene que existir este límite. ¿Hay casos en donde yo acá encuentre un número y acá no me dé un número? Sí. Entonces, esto no me alcanza, este límite solo no me alcanza para hablar, para asegurar la existencia de la asíntota oblicua. Ojo con eso. Veamos un ejemplo rápido de asíntota oblicua. Ejemplo. O sea, Si nos la queda M, cosa para... si sacás la pendiente, también tenés que sacar la ordenada. Eso decís. Tengo que sacar las dos y las dos tienen que existir. Tiene que existir para que, claro. O sea, si acá me da un infinito, no hay asíntota oblicua. Si acá me da que el límite no existe, no me da una asíntota oblicua. O sea, siempre chequeo las dos cosas. El ejemplo que tenemos acá va a ser todo re bonito. Imaginemos esta. ¿Sí? A ver, hagámosle un análisis completo, rápido. Mi dominio son todos los reales menos el 1. Tiqui, 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 tiqui. Entonces, asíntota vertical, voy a hacer el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado sobre x menos 1. Lo de arriba tiende a 1, lo de abajo tiende a 0. O sea que ya sé que tiene algún tipo de comportamiento infinito esto. O sea que hay asíntota vertical.
Como voy a aprovechar el ejemplo para hacer un dibujo, me voy a calcular los límites laterales, porque ir a infinito no es lo mismo irme a más infinito que voy para arriba que menos infinito que me voy para abajo. Entonces, voy a hacer el límite cuando x tiende a 1 por derecha de x al cuadrado sobre x menos 1, y el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de x al cuadrado sobre x menos 1. En ambos casos, lo de arriba tiende a 1 y lo de abajo tiende a 0. En ambos casos, el tipo de comportamiento es infinito. Me interesa ver el signo del infinito. Eso va a depender de qué pasa con este 0. Si yo me aproximo al 0, tengo dos formas de aproximarme. Por la izquierda, que son todos números negativos, o me puedo acercar por la derecha, que son todos números positivos. El 0 es el único número que depende de qué lado me acerque, hay un cambio de signo. ¿Sí? Entonces, acá, como el de arriba es positivo, si este tiende a 0 por los negativos, uso regla de los signos, más dividido menos, esto me daría menos infinito. Si este se acercara al 0 por los positivos, más dividido más, sería más infinito. Entonces, lo pienso un poco a ojímetro. Ir al 1 por derecha es agarrar números más grandes que 1, pero cercanos al 1. Si agarro algo más grande que 1 y le resto 1, el resultado es positivo. Así que esto se está acercando al 0 por derecha. Positivo dividido positivo, positivo. Del otro lado, 1 por izquierda, me estoy acercando con números un poquito más chicos que 1. Si algo más chico que 1 le resto 1, el resultado es negativo. Así que esto se acerca al 0 por izquierda. Más dividido menos, me queda menos infinito. Estos dos datos ahora después lo voy a usar a la hora de hacer el gráfico de mi función. ¿Sí? Entonces, seguimos con las asíntotas. Asíntota horizontal. Tengo que hacer el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado sobre x menos 1. Lo de arriba tiende a algún tipo de infinito y lo de abajo tiende a algún tipo de infinito. No importa si esto es infinito positivo o negativo, los dos tienen comportamiento del tipo infinito. O sea, tengo una indeterminación. Rápido, para que no se nos pase la hora. X al cuadrado está solito arriba, abajo voy a sacar factor común x, que es el que tiende a infinito. Me queda 1 menos 1 sobre x. Acá puedo simplificar. Y ahora, lo de arriba tiende a infinito, me quedó una x, y lo de abajo tiende a 1. O sea que el resultado es algún tipo de infinito. ¿Sí? ¿Qué me interesaba? Ver asíntotas. Como estoy haciendo asíntota horizontal, la única forma de que haya asíntota horizontal es que esto me dé un número. Y el infinito no es un número. O sea que de acá puedo decir que no hay asíntota horizontal. Entonces me voy a buscar asíntota oblicua. Ya tengo que hacer el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado sobre x menos 1, todo sobre x. O sea, me queda el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado sobre x por x menos 1. O sea, me queda el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos x. De vuelta, me tacho el número de hoja para que no se confundan. Tiende a infinito lo de arriba, infinito lo de abajo. Saco el x a la mayor potencia como factor común. Y acá me queda que se simplifican completamente. O sea que lo de arriba tiende a 1 y lo de abajo tiende a 1. O sea, me da un número. Este es el m. Si existe asíntota oblicua, su pendiente va a ser 1.
pero todavía no puedo afirmar la existencia. Tengo que ver el otro límite. Límite cuando x tiende a infinito de la función x al cuadrado, x menos 1, menos 1 por x. Y acá agarro y sumo las fracciones. X menos 1, x al cuadrado menos x por x menos 1. Trabajemos un poquito algebraicamente acá. Me queda x al cuadrado menos x al cuadrado más x sobre x menos 1. Los x al cuadrado se vuelan entre sí. Me quedó el límite cuando x tiende a infinito de x sobre x menos 1. Resultado de este límite, 1. Absoluta y pura casualidad que este número y este número coincidan. No tienen por qué coincidir. Acá coincidieron porque el ejemplo de Morondanga que elegí. O sea que este es B. O sea que la asíntota oblicua de mi función es y igual 1 por x más 1. Y si se fijan, en ningún momento me afectó. Tuve que pensar si x tendía a más o menos infinito. O sea que tienen la misma asíntota oblicua a izquierda y a derecha, la función. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un gráfico. ¿Pero ahí no tendrías acá. infinito sobre infinito? ¿Cómo? ¿Ahí no tendrías infinito sobre infinito? ¿Acá? Ujú. Sí. Pero ya resolví en mi cabeza la indeterminación y se queda 1. Ah, sí, está bien. O sea, acá hay un paso que me estoy Sí, morfando sí, porque sí, ya lo sí, hice. sí, ya entendí, ya entendí, ya Ya entendí. hice. Gracias. Hago lo mismo que hice acá, ¿no? Saco x a la mayor potencia. Igual, si se recuerdan, hay un ejercicio de la guía que me permite pasar de acá a acá inmediatamente. Cuando yo tengo cociente de polinomios, si tienen el mismo grado los polinomios, el resultado del límite es la división de los coeficientes principales. Si el de arriba tiene grado mayor que el de abajo, el resultado del límite es infinito. Todo con x tendiendo a infinito. Y si el de abajo tiene grado mayor al de arriba, el límite es 0. Hay un ejercicio de la práctica que es una tablita. Sí, Con es que como una polinomios y propiedad de dice, verdad. Sí. es una propiedad, claro. Claro, sería 1 dividido 1 y te da 1. Claro, exactamente. 1 dividido 1 me da 1. Bien. Iba a ser un dibujo. Eso iba a ser. No me diga que vas a hacer una regla. Obvio que sí. Por supuesto. Igual me está quedando muy chiquito. Lo voy a hacer del otro lado y mira, lo hago pero re pistero. A ver, ¿qué teníamos? ¿Qué información me saqué de mi función? Acá, me saqué que en 1 hay una asíntota vertical. O sea, supongamos que el 1 está acá. Nosotros marcamos la asíntota vertical, pero la asíntota vertical no es parte del gráfico. ¿Sí? Se marca como para ubicar a una persona que mire el gráfico que es asintótico el gráfico, pero no es parte del gráfico. ¿Sí? A ver, ¿qué saqué acá? Que si me acerco al 1 por la derecha tiende a más infinito. Eso quiere decir que si yo voy tomando valores cada vez más cercanos al 1 por la derecha, las imágenes me están dando cada vez más grandes. Algo así. Fíjense que si yo mirara el gráfico desde lejos, en esta parte el gráfico de la función y la asíntota se confunden. O sea, el comportamiento asintótico es que se parece mucho a la recta, no que no la toca. Ojo, no confundir, se pueden atravesar las asíntotas. No son una recta intocable. ¿Sí? Ojo al piojo con eso. Cuando me acerco al 1 por izquierda, me da menos infinito, quiere decir que cuando tomo valores cada vez más chiquitos, más cercanos al 1, pero de este lado, del lado izquierdo,
la función me va devolviendo imágenes cada vez más pequeñas. O sea que se va para acá, pegándose a la recta. De vuelta, si miro de lejos, este tramo se parece mucho, el gráfico de la función, a la asíntota. Este tramo se parece mucho el gráfico de la función a la asíntota. Lo mismo van a pasar con las asíntotas horizontales u oblicuas. Acá tenemos como asíntota oblicua, supongamos que acá tengo el 1, ¿sí? La recta, la asíntota oblicua era, me quedo del otro lado, 1 más 1. O sea, pasa por acá y pasa por el 1, 2. Bueno, me quedo medio chungo, vamos a hacer más chiquito esto, el X. Supongamos que acá está el 1 y acá está el 2. O sea que mi función, mi asíntota oblicua pasa por este punto y por este punto. De vuelta, siempre las asíntotas las hago punteadas porque no forman parte del gráfico. ¿Y acá qué es? ¿Qué me dice el cálculo que hice? Que si yo tomo valores cada vez más a la derecha, mi gráfico se parece a esta función. Entonces podría tirar y decir, bueno, más o menos hace algo así. Si me voy a la izquierda, lo mismo. O sea que más o menos hará así mi gráfico. De vuelta, fíjense que acá en esta parte el gráfico y la recta se parecen mucho. Lo mismo en esta colita de acá. ¿Sí? Si nos fijamos, yo estoy tirando a ojo esta curva, justamente con derivada, que es lo que empezamos a trabajar hoy, vamos a poder localizar estos puntos. O sea, dónde la función pega la vuelta. Y lo vamos a poder calcular exacto, es decir, en x igual a 3 pega la vuelta, deja de decrecer y pasa a crecer. Eso es un poco de los objetivos de la parte de derivada. ¿Sí? Fíjense que acá en 1 podría decir, tiene una discontinuidad de salto infinito. O de algún tipo. Principalmente lo que me interesa es que es no evitable. No puedo arreglar esto. ¿Sí? Bien. Eso con respecto a asíntotas y algún comentario sobre continuidad. ¿Sí? Para poder avanzar un poco sobre lo que trabajaron hoy, que es un poco la parte que se pone menos, un poquito más áspera por ahí, la materia. Si tienen dudas sobre continuidad, mándenme un mail, ¿sí? Facundo es testigo que respondo, pero con toda la buena onda, ¿sí? Y a la brevedad posible. ¿Sí? No sean ansiosos, no pretendan mandarme un mail y que se los conteste a los 15 minutos porque no va a suceder. ¿Sí? Pero bueno. ¿Qué teníamos que nos quedó, que empezaron a trabajar hoy en el principio de la clase con Daniel? Una serie de teoremas que refieren a funciones continuas. ¿Sí? Básicamente, teoremas de funciones continuas. Principalmente, 3 teoremas. El teorema de Weierstrass, ¿sí? Siempre me lo mancheteo porque nadie se acuerda cómo se escribe Weierstrass. ¿Sí? El teorema de Bolzano. Bolzano es fácil de escribir, por suerte. Y lo que llamamos teorema de los valores intermedios. No confundir, ¿sí? Cuidado si buscan en internet o cosas por el estilo, que después hay un teorema del valor medio, que es otra cosa, que lo vamos a ver dentro de un par de clases. Este es de valor intermedio. ¿Sí? Bien, ¿qué me dice el teorema de Weierstrass? Si tenemos f de x continua en el intervalo cerrado AB, o sea, tengo una función
que es continua en todos los puntos de un intervalo cerrado, AB, entonces f de x alcanza su máximo y mínimo absoluto en el intervalo. Básicamente o gráficamente, ¿qué quiere decir? Si uno tiene una función continua en un intervalo cerrado, hay un punto del gráfico que está más arriba de todos y hay un punto del gráfico que está más abajo de todos. ¿Sí? Eso es lo que me dice. ¿Cuál es el trabajo con los teoremas, básicamente, que propone la práctica? Es ver si se cumplen las hipótesis, puedo afirmar la tesis. ¿Sí? Ahora, cuidado no confundir que esto no es un sí, solo sí. Esto me dice, si pasa esto, entonces seguro tiene que pasar esto. Ahora, si esto no pasa, no puedo afirmar nada sobre el otro lado. ¿No? Pensémoslo así. Imaginemos esta frase. Si llueve, entonces me mojo. Ahora, si no llueve, entonces no me mojo, no es cierto. ¿Por qué? Porque podría mojarme porque alguien me tiró un baldazo de agua. ¿Sí? Digamos, tener ejemplos así básicos para pensar las estructuras de los teoremas, a mí me ayuda a mi cabeza. ¿Sí? De vuelta, si me dan una función y veo que cumple con todas las condiciones del teorema, puedo afirmar la tesis. Si no se cumplen las hipótesis, Weierstrass te dice, no sé qué pasa, puede pasar cualquier cosa si no se cumplen las hipótesis. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio, esperen que busco el ejercicio. Uy, me olvidé del ejercicio 16 que me habías pedido, Lucas. No pasa nada, no pasa nada, era para... Después sobre el final lo trabajamos. Pero quedó bastante claro lo de la asíntota, así que lo demás... Pues, soy fantástico por eso. Y No, continuidad. No, pero después lo hacemos. Sí. Sí. Absoluto o globales. Ahí está por una cuestión de... El ejercicio 23, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué dice el ejercicio 23? No, vamos al 24, que es un poco más jodido. Me dice, tengo la función f de x igual a x a la cuarta más x al cubo, todo sobre x a la cuarta menos 3x al cuadrado menos 4. Y me pregunta si tiene máximos o mínimos globales en el intervalo 3-10. Entonces, ¿cómo funciona trabajar con el teorema? Si yo puedo asegurar que en el intervalo, si en 3-10 la función es continua, entonces puedo afirmar que existen máximos y mínimos globales. Una pregunta, Globales. ¿eso quiere decir también que cruza al eje de X una vez por lo menos? No, Porque todavía el del eje X es Bolzano. Ah, está bien, me lo mezclé. Ese es Bolzano. Weierstrass nada más habla de hay un punto más alto de todos o un punto Claro. más bajo de todos. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pensamos esto de las funciones continuas? ¿Sí? Si pensamos un poco, digo, f de x es una división. O sea, f de x igual a x a la cuarta más x al cubo sobre x a la cuarta menos 3x al cuadrado menos 4. La función es una división de funciones. ¿Sí? ¿Qué me dice
el álgebra de funciones continuas? Por álgebra de funciones continuas, f de x, que es igual a h de x sobre g de x, esta sería h y esta sería g, es continua en todos los puntos donde h y g lo sean y g de x sea distinto de 0. Básicamente lo que me dice el álgebra es división de funciones continuas. Es continuo el resultado siempre y cuando la de abajo no se anule. Porque si no me queda una división por 0 y la división por 0 no está definida. O sea, básicamente en los valores donde no está definida esta función nunca puede ser continua. Entonces tendría que ver cuando esta función de abajo me da 0. ¿Sí? Como comentario, antes que nada, comentario, h de x igual a x a la cuarta más x al cubo y g de x igual a x a la cuarta menos 3x cuadrado menos 4 son funciones polinómicas, o sea, sus fórmulas son polinomios, por lo tanto, son continuas en todo R. Los polinomios son, y eso es un dato que usamos como dato conocido, no hay que demostrar, que los polinomios son continuos en todos los reales. O sea, donde este polinomio no se anule, esta división por álgebra de funciones continuas va a ser continua. Entonces tenemos que ver dónde busco, dónde g de x me da 0. X a la cuarta menos 3x cuadrado menos 4 igual a 0. Bichos raros si los hay, ¿no? Esto es lo que llamamos una bicuadrática. ¿Se puede hacer cambio de variable para hallar los ceros por ahí? Exactamente. Lo que voy a hacer es a x al cuadrado lo voy a llamar z, voy a empaquetarlo un rato, entonces me queda z cuadrado menos 3z menos 4 igual a 0, y resuelvo esta que es cuadrática. ¿No? Las soluciones son z igual a menos 1 y z igual a 4. Sí, Sí, están bien. están bien. Pero mi variable no era z, era x. O sea que acá vuelvo a deshago el cambio de variable. Me queda x al cuadrado igual a menos 1. O sea que para que esto valga 0, x al cuadrado tendría que valer menos 1. Absurdo. Y acá me queda x al cuadrado igual a 4, de donde me salen dos soluciones. X igual a 2, x igual a menos 2. ¿Para qué hicimos esto? Fíjense que en principio, algo que sacamos, que no me lo pedían, pero lo puedo sacar, si yo tomo f de x igual a x a la cuarta más x al cubo sobre x a la cuarta menos 3x al cuadrado menos 4, el dominio natural de esta función es los reales menos el 2 y el menos 2. O sea, las únicas discontinuidades que tiene esta función se dan en 2 porque no está definida y en menos 2 porque no está definida. Para cualquier otro valor es continua porque es una división de funciones continuas en todos los reales. Ahora, a mí lo que me preguntaban era, lo que yo me preguntaba ¿es f de x continua en el intervalo 3-10? Dijimos, las únicas discontinuidades sean en 2 y en menos 2. ¿Alguno de estos valores está acá adentro? No. No.
Están los dos Están por afuera. encima, sí. ¿Sí? ¿Cómo? -2 no pertenece al intervalo 3,10. Y 2 no pertenece al intervalo 3,10, cerrado. Entonces, f de x es continua para todo x perteneciente al intervalo 3,10. Entonces, por teorema de Weierstrass, f alcanza un máximo y un mínimo global. Ahora, ¿cuál es la macana del teorema de Weierstrass? Y lo mismo va a ser del teorema de Bolzano, y lo mismo del teorema de valor intermedio, que si yo a Weierstrass voy y le pregunto, buenísimo, alcanza un máximo y un mínimo, ¿a dónde están? Dice, ni puta idea. Asegura la existencia, son teoremas de existencia. Creo que me estoy adelantando, pero esto va a derivadas, ¿no? Porque si tendría pendiente 0, ese sería el máximo y el mínimo. Claro, eso se llama Ok. teorema de Fermat. En los máximos y en los mínimos la derivada se anula. Justamente es la clase que viene eso. Spoiler, alert. Perdón por el ¿Sí? spoiler. No, está perfecto. Justamente para que haya un máximo lo que tiene que hacer es algún tipo de vueltita. O sea, tiene que venir subiendo y pasar a bajar. El tema es que puede hacer que haya un punto de derivada cero o un punto de no derivabilidad. Pero no importa. Ya lo vamos a trabajar la semana que viene. Insisto, Weierstrass me dice que alcanza un máximo y un mínimo, pero no me da ningún tipo de herramienta para encontrarlos. No sabe dónde están. Te asegura la existencia. Ojo que asegurar la existencia es un montón de guita. O sea, me está asegurando que hay algo que existe, algo que cumple eso. Ya se ganó el Porque si teorema, yo tengo digamos, seguro que el existe, nombre. pienso herramientas para buscarlo. Peor es si yo no sé si existe o no existe, porque por ahí estoy buscando y no hay. ¿Sí? Exactamente lo mismo me asegura el teorema de Bolzano, o sea, es el mismo estilo. ¿Sí? Teorema de Bolzano. Si f de x es continua en un intervalo AB y además, o sea, le agrega una condición extra al teorema de Weierstrass. F de A por F de B es menor a 0, entonces existe C, vamos así, perteneciente al abierto AB, tal que F de C es igual a 0. Esta condición, que parece estrambótica, ¿qué quiere decir? F de A y F de B son dos números. Para que el producto de dos números me dé negativo, quiere decir que uno es positivo y el otro es negativo. O sea que tienen distintos signos. O sea, Bolzano lo que me dice es, si vos tenés, acá está A, y este es F de A, tenés B y tenés F de B por acá arriba, o al revés, tenés A y F de A por ahí arriba, y B, F de B, una función continua es una función, una versión muy barrial de la continuidad, es que yo puedo agarrar y dibujar el gráfico de la función sin levantar el lápiz. Lo menos matemático del universo es eso, pero sirve para pensar. O sea, si yo, lo que está diciendo Bolzano es, si vos querés llegar de acá a acá, sin pegar ningún salto, o sea, sin nunca despegar la virome de tu hoja, y bueno, en algún momento tenés que cruzar el eje X. En algún momento tenés que cruzar el eje X. Cuidado, ¿qué es lo que me dice Bolzano? Que lo cruzo al menos una vez. Por ahí lo cruzo 3 veces, como en este caso. Bolzano no se da cuenta.
no sabe si se cruza, te dice por lo menos una vez. Por ahí lo cruzás más, pero no lo sé. ¿Sí? Lo mismo acá. Acá sabe que se cruza algún momento, pero no cuántas veces ni dónde. O sea, de vuelta, al igual que el teorema de Weierstrass, es un teorema que me dice la existencia de una raíz, pero no me dice, no me da herramientas para encontrarla. Por ejemplo, me dice... A ver. Hay algunos simpáticos de Bolzano. Bueno, vamos a hacer uno, ¿sí? Que apunta un poco a pensar esto de las hipótesis. De vuelta, si se cumplen las hipótesis, Bolzano me asegura la existencia de la raíz. Si no se cumplen las hipótesis, puede pasar, en la mayoría de los casos es impar, ¿no? No, Emanuel, porque vos podría pasar esto, ¿no? Tengo A por acá abajo, ¿sí? F de B por acá arriba, y podría atravesar, rebotar e irse para ahí. Y ahí tengo una cantidad de raíces par. Entonces, no me alcanza. Vamos a hacer un ejemplo que se me ocurrió porque no me... Imaginemos esto, f de x igual a x a la 7 menos 4. ¿Sí? Hallar un intervalo que contenga una raíz de f. ¿Sí? Que sería lo mismo que demostrar que f tiene al menos una raíz. Digo, me podría aparecer este enunciado. Demostrar que esta función tiene al menos una raíz. ¿Qué herramienta quiero usar? El teorema de Bolzano. Entonces, ¿qué tendría que encontrarme? Para usar Bolzano como herramienta, debería encontrar A y B, tales que f de A por f de B es menor a 0. ¿Sí? Ya sé que f es continua para todos los reales, porque es una polinómica. ¿Sí? O sea, la parte de continuidad en cualquier intervalo cerrado que yo piense la función f va a ser continua. Lo único que me falta es encontrar un intervalo en donde esta cuenta me dé positiva y otro donde me dé negativo. ¿Sí? ¿Cuál podríamos tomar? A ojímetro, a ver, algún valor en donde esto me dé negativo, rápido. ¿Cuál sería? El 1. El 1. F en 1 me queda 1 a la 7 menos 4, que es menos 3. Listo, ya tengo el negativo. Ahora, un valor donde esto seguro me dé positivo. 2. 2. Si hago f en 2, me da
2 a la 7 menos 4. 2 a la 7 es 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Menos 4 es 124. Listo. ¿Sí? Es más, puedo asegurar que en el intervalo 1, 2, f de x tiene una raíz, ¿no? Por Bolzano. Fíjense que acá encontramos un intervalo de longitud 1 en donde esto tiene una raíz. Es una aproximación bastante buena. Bolzano me permite un método que no es de lo mejorcito, pero es efectivo. O sea, quiere decir que funciona, ¿sí? Si yo quisiera aproximar la raíz, ¿sí? Van a ver que hay algunos ejercicios que dice dar un intervalo de longitud tal en el cual sepamos que hay una raíz. O sea, nosotros sabemos ahora que la raíz, f de x, x a la 7 menos 4, la raíz está entre 1 y 2. O sea, el máximo error que yo puedo tomar buscando la raíz es 1. Pararme en el 1 y que la raíz esté en el 2. Eso es lo peor que me podría pasar. O sea, error máximo 1. ¿Sí? Algo que podría hacer, si yo quisiera aproximar la raíz de esta función, es lo que se llama el método de bisección. Yo tengo acá el 1, acá tengo el 2, y sé que entre alguno de estos dos valores está la raíz. ¿Qué es lo que me dice el método? Partí el intervalo al medio, 1,5. En 1 sabemos que la función está por acá abajo. En 2 está por acá arriba. Ahora, en 1,5, ¿qué le puede pasar? O está arriba o está abajo. Cama arriba, cama abajo. Si está arriba, quiere decir que la raíz va a estar en este intervalo. Si está abajo, la raíz va a estar en este otro intervalo. Entonces, ¿qué voy a hacer? F de 1,5. Y lo único que me interesa de esto es el signo de esto. ¿Alguien tiene una calculadora a mano? Yo no. Para hacer 1,5 a la 7 menos 4. Seguro que da positivo, pero... 17,08 y sigue. Listo, positivo da. ¿Sí? Al darme positivo, lo tengo por acá, ahora me armo un nuevo intervalo. ¿Sí? Ahora puedo decir que la raíz está entre 1 y 1,5. Ahora, el error máximo que puedo cometer es de 0,5. ¿Qué sería? Que yo tome el 1 y la raíz sea 1,5, o me pare en 1,5 y la raíz sea el 1. O sea, si yo, por ejemplo, pongo como raíz 1,4, el error que cometo es más chico que un medio. Dependiendo de la aproximación que necesite, por ahí eso es un buen error. ¿Qué me dice el método de bisección? Podés hacer esto cuantas veces quieras. ¿Sí? Siguiente paso. Acá tengo 1. Tengo 1,5. Estoy acá abajo. Estoy acá arriba. Me tomo el del medio. 1,25. Una pregunta, F de 1,25, ¿cuánto me da? ¿Positivo o negativo? 4,76. Me da positivo. O sea que el 1,25 también está acá arriba. O sea, a partir de esto digo, la raíz está entre 1 y 1,25. Error máximo, 0,25. Con una este pregunta, procedimiento, Diego, sí, Lucas. ¿eso no sería el límite por derecha de la función? Todos los No valores. estoy hablando de o límites acá. No estoy hablando de límites. Fíjate que estoy punto a punto. Sí, sí. ¿Sí? Por ahí, ojo, porque después
Si acá me diera negativo, si acá me hubiera dado negativo en 1.25, me hubiera quedado con este intervalo del medio. Y ahí ya no me estoy aproximando al 1. ¿Sí? Ojo que Claro. estos problemas de Bolzano tienen que ver con la continuidad, no con el límite. Ok. ¿Sí? O sea, yo me estoy parando fuerte que esta función es continua en todos los reales. Siguiendo así, yo puedo hacer el error máximo tan chiquito como yo quiera. ¿Sí? En ese sentido sí puedo pensarlo como límite. ¿Sí? O sea, puedo aproximar, en realidad lo que estoy haciendo es aproximándome a la raíz con un método que converge, pero el problema es que converge muy lento. Ir reduciendo a la mitad el error no le gustan los matemáticos, le parece que es un proceso lento. ¿Sí? Pero digo, por ejemplo, con este método, si yo tengo tiempo y ganas, puedo sacarle todas las decimales que yo quiera de manera exacta a la raíz de esta función, que sería la raíz séptima de 4, ¿no? Lo que estoy calculando. Entonces, cuando les pide calcular con un error menor a o utilizar el método de disección, la idea es usar esto. ¿Sí? Y último teorema, así nos metemos con derivada rápido antes de que se me acabe el tiempo. Teorema del valor intermedio. ¿Sí? Si f de x es continua en un intervalo AB y f de A es menor que f de B, o al revés, entonces, ¿sí? F de x es igual a C. No, a ver, existe C perteneciente a la B, tal que f de C es igual a T para todo T perteneciente al intervalo f de A, f de B. Enunciado complicadísimo para decir que toma todos los valores intermedios entre A y B. O sea, si yo tengo A, f de A acá, B, f de B por acá arriba, supongamos que el eje Y está acá, acá está f de A y f de B, lo que me dice que para cualquier valor T que yo me agarre acá, es imagen de algún valor C de acá en medio. O sea que mi gráfico, por ejemplo, podría ser algo así. O sea, me asegura que todos los valores que están en la franja entre f de A y f de B, todos estos valores son imagen de alguien. Cuidado que no me dice que alcanza a todos. Puede haber valores que el teorema no considera. Lo que me asegura el teorema del valor intermedio es que seguro este valor del medio es imagen de alguien. ¿Sí? Estos teoremas muchas veces no parece tener mucho sentido, ¿sí? Parece medio forzado o cosas, digamos... O sea, es imagen de un valor que está entre A y B. Eso querés decir. Claro, para cualquier valor que está entre f de A y f de B, es imagen de un valor que está entre A y B. Exactamente eso es lo que dice. Ok. ¿Sí? ¿De quién es imagen? No te lo dice, ¿sí? No te dice más nada que el gráfico, parte del gráfico está metido en esa franja. Muchos de estos teoremas, ¿sí?, se utilizan para demostrar cosas, ¿sí?, en demostraciones de otros teoremas que por ahí ni trabajamos ni vemos, o sea, que no vemos la demostración, ¿sí?, pero que nombramos en algún momento. Por eso queda medio, a veces medio metido con forceps el teorema, pero de vuelta,
interesa es que entiendan cómo están trabajados en la práctica, que es esta cuestión de la estructura lógica de tengo unas hipótesis, si se cumplen todas las hipótesis, entonces seguro pasa la tesis. Ahora, si no se cumplen las hipótesis, puede pasar la tesis o puede no pasar. Ahí no puedo decidir. O sea, si no se cumplen las hipótesis, me puedo armar un ejemplo en donde no se cumple la tesis y me puedo armar un ejemplo en donde sí se cumpla. Piénsenlo fuertemente en la cuestión de los verdaderos falsos. Fíjense después que hay verdaderos o falsos en la práctica. Suele aparecer algún verdadero o falso en el parcial y suele aparecer verdaderos o falsos en los finales, ¿sí? Básicamente, muchas veces los verdaderos falsos apuntan a esta cuestión de los teoremas que vimos y las condiciones involucradas. ¿Sí? A ver si me encuentro algún ejemplo rápido. Digo, este ejemplo es una cuestión de que hice antes del teorema de Bolzano, son del estilo del ejercicio 29, 30, 31, que hablan de demostrar que una ecuación tiene al menos una raíz, ¿no? Yo lo llevaría en ese caso a una función y buscarle el cero. ¿Sí? Digo, un comentario sobre el 29. Comentario. Me dice, el logaritmo natural de x es igual a 3 menos 2x. Esta es una ecuación que por despeje no podemos resolver, pero yo lo puedo transformar en logaritmo natural de x menos 3 más 2x igual a 0. Y acá, pensar como que esto es una función y tratar de usar Bolzano. Como lo hicimos en el caso de la función x a la séptima menos 4. ¿Sí? Para que tengan en cuenta el comentario del 29. Pingui. Y el 32, ¿sí? Lo mismo, ¿no? 32 y 33 ahí sí son para pensar en el teorema del valor intermedio. 32, 33, 34, 35 juegan con eso, ¿sí? Pero no me quiero estirar mucho porque quiero que empecemos a trabajar un poco de derivada. Que me comprometí a eso. Que no nos queda mucho tiempo. Hoja 7. Y te faltó el ejercicio de... El ejercicio 16 lo estoy dejando para el final. Vale. O sea, después de que doy derivada me quedo aunque sea un rato más y lo miramos rápido. Y el que quiere puede irse. Y si no, se quedan todos más rato. Derivada. Primero quiero cubrir sí o sí lo que hablamos hoy. Bueno, ya trabajamos un poco esta idea con Daniel de cómo surge la derivada, ¿no? De si yo tengo una función, supongamos que mi función hace algo así, y yo tengo un valor acá x0 y un valor x0 más h, o sea, me muevo h para allá, tengo su imagen f de x0 y acá f de x0 más h. O sea, esto me marca un punto y otro punto acá, entonces yo podría trazarme la recta que pasa por esos dos puntos, lo que llamamos recta secante. Ahora, si yo conozco dos puntos de una recta, me puedo armar su pendiente. La pendiente, que era la variación de y, f de x0 más h, menos f de x0, todo sobre la variación en x, o sea, x0 más h, menos x0. O sea que la pendiente me queda f de x0
más h menos f de x0, todo sobre h, porque este x0 se me anula. A esta división de un número más un cierto incremento, menos f en el número, todo sobre el incremento, es lo que llamamos cociente incremental. Por si en algún momento de la práctica se nombra. ¿Cuál es la idea? Yo quiero tratar, ahí estamos, de armarme no una recta secante, ¿sí? Porque la recta secante, si vemos, no se parece tanto al gráfico de la función. Yo quiero una recta que se parezca mucho cerca de mi punto x0 al gráfico de la función. Ya sé que se está viendo borroso, no se preocupen que vuelve el toquecito. Entonces, el proceso que hacíamos era tratar de ir haciendo este incremento cada vez más chiquito, no, que mi recta tangente se va aproximando, mi recta secante se va aproximando cada vez más a la recta que yo busco, que es la recta tangente. O sea, cuando yo arranco de este punto, esperemos a ver si vuelve un poco el foco, arranco de este punto, para llevar esta recta que es secante a que se parezca a la tangente, lo que voy a hacer es tratar de aproximar este segundo punto, tanto como yo pueda al primer punto. Los voy a tratar de juntar, de que estén infinitamente cerca, o lo mismo que su distancia, que es h, sea un infinitésimo. ¿Sí? Entonces, de ahí es donde surge que la pendiente de la recta tangente al gráfico de f de x en el punto x0, f de x0, todo este título tiene lo que voy a calcular, y si en algún momento vuelve el foco, por ahí se entiende mi letra. Esto lo voy a calcular como el límite, cuando el incremento tiende a 0, del cociente incremental. O sea, como esta era la pendiente de la recta secante, yo estoy todo el tiempo calculando pendientes de rectas secantes, pero donde los dos puntos estos de acá están uno cada vez más pegado al otro. Y la distancia es tan chica como yo quiera. Por eso tomo h tendiendo a 0. De f de x0 más h menos f de x0 todo sobre h. Fíjense, la recta tangente comparte este punto con la recta. ¿Sí? O sea, tengo un punto. Y a partir de este límite tengo su pendiente. Si tengo la pendiente y tengo un punto de paso, puedo definir completamente la recta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a buscar la pendiente de la recta tangente y la coordenada al origen para diversos tipos de funciones. ¿Sí? A usar la definición, digo, después, no sé si se los dijo Daniel, pero la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en el punto x0 f de x0, a esto lo vamos a llamar derivada. ¿Para qué? Para no escribir todo esto. Pero no hay que olvidarse que el concepto de derivada lo estamos pensando a partir de la recta tangente. O sea, no hay que olvidarse después de la recta tangente porque después le vamos a tomar en el parcial, hallar la recta tangente al gráfico de esta función en este punto. Bueno, y hay que empezar a usar, acordarse que la pendiente es la derivada y usar herramientas para calcular la derivada. Entonces, imaginemos que tenemos la función f de x igual a 2x al cubo
Y quiero hallar la recta tangente al gráfico de f de x en x0 igual a 2. ¿Sí? O sea, el punto de tangencia, ¿sí? Que es el punto que comparten la recta tangente, voy a empezar a resumir así, recta tangente, y el gráfico df es 2 f de 2, ¿sí? O sea que en mi caso es 2, 2, 4, 8, 16, 2, 16. Tanto la recta como el gráfico de la función pasa por este punto. Yo de la recta tangente otro punto no voy a poder sacar. Si conociera 2 puntos de la recta tangente, ya puedo calcular su fórmula. ¿Sí? A reemplazar el segundo punto viene el cálculo de la pendiente. O sea, la pendiente, el m de la recta tangente, lo definimos como el límite cuando h tiende a 0 de f de x0, que es 2, más h, menos f de 2, todo sobre h. O sea, me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2 por 2 más h al cubo menos 16, porque f en 2 ya lo había calculado, que era 16, todo sobre h. ¿Sí? Ahora, esto es un cálculo de un límite. Ya trabajamos 2 prácticas completas calculando límites, no me olvido de las buenas estrategias. ¿Cuál era la buena estrategia? Poner un 0 cuando x tiene un h o la variable tiene un número, reemplazo la variable por el número. Bueno, cuando yo estoy calculando la pendiente de la recta tangente o lo que llamamos una derivada por definición, siempre voy a tener una indeterminación 0 sobre 0. Si yo reemplazo este valor antes de hacer nada, tengo un 0 sobre 0. No hay tutía. Si no me da 0 sobre 0, algo escribí mal. Siempre parte como un cociente de infinitésimos, ¿no? O sea, esta distancia se hace cada vez más chica, pero esta también. Las dos tienden a 0. O sea, si yo me voy acercando, cada vez los triangulitos son más chiquitos, entonces la división de sus lados es cada vez más parecido a un 0 sobre 0. ¿Cómo salvo la indeterminación? Con todas las herramientas que trabajamos en las prácticas pasadas. 0 sobre 0, la estrategia para resolverla era factorizar, cuando tengo polinomios. ¿Sí? Pero para factorizar primero me tendría que sacar de encima este de acá, ¿no? Sacar el paréntesis, quiero decir. Me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2 por 2 más h al cubo. ¿Sí? Esto es 2 más h al cuadrado por 2 más h. ¿Por qué? Porque me acuerdo de la fórmula del cuadrado de binomio, pero no la del cubo. Menos 16, todo sobre h. O sea, me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2 por. Cuadrado de binomio es el cuadrado del primero, cuadrado del segundo, duplo del primero por el segundo. 4h. Todo por 2 más h menos 16. Pingui sobre h. Y acá empiezo a hacer distributivas locas. Límite cuando h tiende a 0 de 2 por 4 por 2, 8. 4 por h, 4h. H cuadrado por 2, 2h cuadrado. H cuadrado por h más 4h por 2, 8h. 4h por h, 4h cuadrado. Menos 16,
todo sobre h. Si me acuerdo de la fórmula del cubo de binomio, ¿puedo pasar de acá a acá? Sí. Sí, ningún problema. Fíjense que justamente lo que ahorra los productos notables es hacer todo este lío de distributivas. Vamos a pasar acá en limpio. Me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2 por h cubo. H cuadrado tengo 4 y 2 son 6. H cuadrado más 12h más 8. Si se fijan, esto es el cubo del primero más el cubo del segundo, más el triplo del primero por el segundo al cuadrado, más el triplo del primero al cuadrado por el segundo. La fórmula de cubo de binomio. Menos 16, todo sobre h. Y ahora hago distributiva. Límite cuando h tiende a 0 de 2h al cubo más 12h cuadrado más 24h más 16 menos 16, todo sobre h. Por suerte 16 se me va con 16. Y ahora me quedaron todos con h acá. Así que podría sacar h de factor común. Me queda el límite cuando h tiende a 0 de h por 2h cuadrado más 12h más 24, todo sobre h. Simplifico h con h, o sea, para eso factorizaba en indeterminaciones 0 sobre 0, para eliminar el factor que está en común en ambos. Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2h cuadrado más 12h más 24, y ahora reemplazo. Pongo un 0 acá, pongo un 0 acá, resultado final 24. Este 24 es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? O sea que la recta tangente ya sé que es y igual 24x más un cierto b, pero también sé que pasa y pasa por el 2, 16. ¿Sí? O sea que 24 por 2 más b me tiene que dar 16, con lo cual b es 48, 16 menos 48, menos 32. O sea, mi recta tangente es igual 24x menos 32. ¿Sí? Entonces, en los primeros ejercicios, ¿no? Ejercicio 8, principalmente, principalmente el ejercicio 8, no sé si habló Daniel de funciones no derivables. Sí, ¿no? Sí, comentó. Comentó, está bien. Igual quedamos en que iba a ser con que hiciera recta tangente y recta secante alcanzaba. Y recta normal. Igual habló de cuando es vertical y esa, no sé si preguntaba justamente eso. Sí, los valores de no derivabilidad cuando tenés un punto anguloso o tenés la Sí, o si es pendiente infinito. infinita, que es... Claro. Sí, Sí, lo bien, mencionó. Digamos. lo mencionó. Lo vamos a dejar mencionado así y me quedo con cálculo de recta tangente, que sería el ejercicio 9 no, el ejercicio 8 de la práctica. Tienen 3, 6, 8 funciones para buscar la recta tangente en ciertos puntos. ¿Sí? Ahora, si yo tengo la recta tangente, también puedo calcularme la recta normal. ¿Sí? La recta normal es perpendicular a la recta tangente y pasa por el punto de tangencia. O sea, en nuestro ejemplo,
La recta tangente era y igual 24x menos 32. Y el punto de tangencia era el 2,16. Entonces, la recta normal, si es perpendicular a esta, ¿cuál es su pendiente? ¿Qué pasaba con dos rectas que son perpendiculares? Inversamente y Inversa y opuesta, opuesta. ¿Sí? O sea, es menos 1 sobre 24, x más un cierto b. Cuidado que el b no tiene nada que ver con la perpendicularidad. O sea, el b lo tengo que averiguar. Pero sé que pasa por el 2,16. O sea que menos 1 sobre 24 por 2 más b me tiene que dar 16. O sea que b es 16 más un doceavo. ¿Sí? Que vaya a saber cuánto da esto. 16 por 12. 16, 12, 32, 16, 192. 193 doceavos. Revisen las cuentas, ¿eh? Sábado a esta hora. Sí, sí, está bien. Sí, Genial. O sea que mi recta normal sería 1 sobre 24, x más 193 doceavos. O sea, imaginemos por un momento, si no me equivoco, el gráfico de mi función es algo así. Imaginemos que acá está el punto 2, 16. Entonces, esta sería la recta tangente. O sea, algo que vamos a usar la semana que viene. Fíjense que cercano al punto de tangencia, la recta tangente y el gráfico de la función se confunden. O sea, son muy, muy, muy parecidas. Si quieren pueden probar con un graficador, graficar esta recta, si la calculamos bien, y la función, y ver que si uno va haciendo suma a esto, están muy pegaditas. ¿Sí? Y la recta normal es perpendicular a la recta tangente y pasa por el mismo punto. ¿Sí? Básicamente, el encontrar la pendiente de la recta tangente, o sea, armar la recta tangente, es un ejercicio de límites. O sea, este ejercicio 8 que les digo, lo que hay que calcular básicamente es el límite siempre del cociente incremental. O sea, usar la definición, vamos a recuadrarlo acá, usar esta definición y resolver una indeterminación 0 sobre 0. Para eso, en parte, desarrollamos todas las herramientas que vimos en la práctica de límites. ¿Sí? Parto de la definición, resuelvo el límite, ahí tengo la pendiente y con el punto de tangencia ya puedo buscar la recta tangente y la recta normal. No lo pide el ejercicio 8, pero aprovechemos y busquemos. Después dice graficar las rectas. Vale hacer trampita y graficar las curvas y las rectas tangentes, por ejemplo, en GeoGebra. Lo interesante es que vean que calcularon bien la recta tangente, que tiene que pasar esto, que se tocan en el punto de tangencia y que se pega muy bien el gráfico, o sea, la recta tangente al gráfico de la función y la recta normal que les quede perpendicular. Yo recomendaría que antes de ver las respuestas ni nada, hagan el cálculo de la recta tangente, pongan la recta tangente y el gráfico de la función y el punto de tangencia en GeoGebra y vean que quedó coherente. ¿Sí? Y eso es todo por hoy. Me quedo un cachito hablando del ejercicio 16 que le debía a
Lucas. ¿Lucas? Sí, 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 Lucas. bien. Que le debía a Lucas y terminamos. Con esto ya pueden terminar toda la parte de funciones, de límites y teoremas de los valores intermedios y pueden empezar a arrancar con la parte de derivadas. De acá en adelante, ahora después vamos a empezar a derivar violentamente, ¿sí? O sea, es medio incómodo encontrar la derivada utilizando la definición, por eso vamos a ver la forma de sacar reglas de derivación que nos ayuden a que el proceso de derivación sea un proceso mecánico. ¿Sí? ¿Hasta qué ejercicio podríamos hacer? Yo les diría de la práctica de derivadas que hagan el 8. ¿Sí? Bueno. Los ¿Solo el anteriores 8 son o hasta el 8? el 8. Hasta el 8 son ejercicios de pensar esta idea de aproximar, ¿sí?, los cocientes para darle algún tipo de interpretación física a la derivada, ¿no? Porque en realidad lo que yo tengo es que, si yo lo pienso, por ejemplo, si yo me pienso que la gráfica que yo me dibujé era una gráfica de posición en función del tiempo, el primer cociente que me hice, x0 y x0 más h, sobre f de x0 y f de x0 más h, esto, f de x0 más h menos f de x0, todo sobre h, esto sería la distancia recorrida sobre el tiempo utilizado. En el caso de que yo estuviera pensando que esto es posición en función del tiempo. O sea, es lo que llamamos velocidad media. Fui a Mar del Plata, tardé 4 horas, digo 400 kilómetros dividido 4, 100 kilómetros por hora en promedio. Pero el promedio es mentiroso. Por eso no nos gusta el promedio. ¿Por qué? Porque en promedio, si yo ganara 1.000.000 de pesos, ¿no?, y uno de ustedes, nos comparamos 2 personas, yo y uno de ustedes, yo gano 1.000.000 de pesos y el otro gana 0, en promedio ganamos 500.000 pesos cada uno. Y yo estoy nadando en billetes y el otro se está muriendo de hambre. O sea, el promedio es medio mentiroso. Por eso, lo que se hace para evitar la variabilidad, reducir este intervalo lo más que se pueda. Si yo hago el límite cuando h tiende a 0, de f de x0 más h, menos f de x0, todo sobre h, esto es lo que se llama velocidad instantánea. O sea, justamente a qué velocidad estoy en este momento, en este tiempo. O sea, la pendiente de la recta tangente a un gráfico de posición me da la velocidad en ese momento. A ese tipo de cosas apuntan los primeros 7 ejercicios. ¿Sí? Y habla de razón de cambio. A mí me aburren mucho, honestamente. ¿Sí? Yo les digo el 8 sí o sí. Después los anteriores, mírenlos, qué sé yo. Y después cualquier cosa me los preguntan como el problema 16. ¿Sí? Bueno, si a alguien le interesa ver el problema, a alguien no le interesa ver el problema 16, ya no voy a avanzar con tema nuevo, puede irse. ¿Sí? Acá yo cumplo con lo que debía con Lucas. ¿Qué dice el ejercicio, el problema 16? En un país el impuesto a las ganancias se paga sobre todo salario que en bruto supere los 3.500 pesos. Hasta los primeros 4.000 pesos se paga el 8%. Entre 4.000 y 6.000, el 10% sobre lo que supere el monto de 3.500 y para más de 6.000 el 15%. Escribir analíticamente la función impuesto en función del salario. Bueno, a ver, ¿qué me dice esto? El impuesto a la ganancia se paga sobre todo salario bruto que supere los 3.500 pesos. O sea que si el salario es entre 0 y 3.500, ¿sí?, lo que pago de impuestos es 0. Si estoy entre 3.500 y 4.000,
tengo que pagar el 8% sobre el excedente. O sea, ¿sí? El sueldo menos 3.500. Eso sería el excedente de 3.500. Entre 4.000 y 6.000 me dice que tengo que pagar el 10% sobre lo que supere la diferencia, o sea, 10% sobre excedente, y más de 6.000, el 15%. Y ahí es donde me agarra la duda, porque dice, ¿el 15% del excedente o el 15% del sueldo? ¿No? Como que no es muy claro en eso el problema. O sea, mi función es impuesto. En función del salario, tengo una función partida. Tengo 0 si el salario está entre 0 y 3.500. Si el salario es más de 3.500, pero menos de 4.000, salario, acá salario no es 0. Si el salario está entre 3.500 y 4.000, ¿qué me dice? Me dice el 8% sobre el excedente, o sea, es el 8 sobre 100, el impuesto del salario menos 3.500. Esto es una S, no es un 5. O sea, lo que le sobra del 3.500 le calculo el 8%. Si estoy entre 4.000 y 6.000, acá el igual no va. Salario menor o igual que 6.000. Es el 10%, o sea, 10 sobre 100 del salario menos 3.500. De vuelta, porque es el 10% supera el monto de 3.500. ¿Sí? Y así como dice para más de 6.000, o sea, si S es más grande que 6.000, tengo que calcular el 15%, 15 sobre 100, de S. No sé si supone que ya se sobreentiende que es sobre el excedente. ¿Sí? Pero nada, esa sería la función. Pongámosle S sobre 3.500. Siempre sacamos los 3.500 que no pagan impuestos. Una función recontrapartida, digamos. Claro, tal cual. Lo que podría pasar es Pero que en los saltos, en los puntos de conexión, ¿sí? Te quede continua, pero no, tiene un salto esto. claro. Sí, Me parece. Nada, es eso, y después no sé qué dice. Igual, digamos. ¿Eh? El salto es donde no es igual, digamos. Claro, me parece que acá en 4.000, 4.000, creo. acá en 4.000 y acá en 4.000, obviamente me da distintos valores. O sea que la función viene, pago 0, ¿sí? Después voy pagando, ¿sí? En 3.500 hace así, después pega un salto y después pega un salto. Todas estas partes son rectas, ¿no? Se me acabó la hoja y por eso no me voy más para allá. O sea, hay un salto y un aumento de la pendiente. Se hace algo así. 0, vengo con una pendiente. Acá pego un salto y hago la pendiente más elevada. Pego un salto y hago la pendiente más elevada. Pero son todos tramos rectos porque son funciones lineales. ¿Sí? Claro. Nada, eso es. Habitualmente lo que se trata cuando medio hay colgado. este tipo de cosas suceden de verdad, que hay veces que por ahí vos ganás 2 pesos más y caes en la otra categoría de impuesto y terminás cobrando menos. Sí, sé qué pasa. Por eso se trata de que el salto, digamos, compense y bla. Nada, eso era el 16. Un ejercicio de contabilidad, digamos. Gracias. Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, pero bueno, gracias, Diego. Es un buen problema para pensar una situación real en donde hay funciones partidas. Sí. Básicamente. Y bueno. Ok.